El Atrapacuentos, tu podcast de relatos ilustrados. Sinceramente, nadie sabe qué es lo que sucedió. Historias para escuchar con calma. Mi cuerpo me lo pedía. Me pedía jugar. Para hacerte reflexionar. ¿Por qué otros niños de mi edad se movían con mayor facilidad que yo? Para unir el mundo sonoro con el visual. ¿Es todo blanco o negro? En definitiva, para transportarte a otras realidades. ¿Quieres un pequeño consejo? El murciélago es un animal que no suele ser del agrado de la gente. Puede dar miedo, incluso asco. No obstante, come mosquitos y son pacíficos. Como podéis observar, les hablo de este animal porque forma parte del emblemático escudo de esta ciudad. Conocido como Rat Penat, esconde una leyenda para explicar el motivo de su presencia. Durante mucho tiempo, los musulmanes domesticaron murciélagos para controlar así las plagas de mosquitos en las zonas pantanosas cercanas a la ciudad. Recordemos, Valencia fue musulmana durante varios siglos hasta la llegada de Jaime I, el Conquistador. Durante el asedio, un profeta auguró que mientras los murciélagos sobrevolaran la ciudad, esta nunca caería en manos cristianas. Jaime I, conocedor de esta profecía, observó cómo uno de estos animales anidaba en la parte superior de su tienda. Lejos de querer hacerle daño, ordenó que se le diera alimento, pues consideraba que su presencia era un acto de buena suerte. Poco tiempo después, las tropas moras intentaron atacar al ejército cristiano mientras estos dormían durante la noche. Para su sorpresa, Jaime I y toda su tropa estaban esperándolos en vela gracias al aviso de un redoble de tambores que los había despertado. Tras la batalla, Jaime I quiso recompensar al vigilante que había tocado el tambor despertando a tiempo a su ejército. Pero no había ninguna persona. El propio murciélago había hecho sonar el tambor con el movimiento de sus alas. Como recompensa, el rey colgó al Rat Penat en lo alto de su casco y escudo real. Y así es como ha perdurado el emblema de este animal hasta el día de hoy. Pero bueno, las leyendas son. Ahí conocí a Marcos, en aquella visita turística a la ciudad de Valencia. Me encantaba viajar a esas tierras en época de verano. Sus cálidas temperaturas, sus costas y su gran cultura hacían que fuera una parada obligatoria en mis vacaciones. Sinceramente, nunca pensé que me enamoraría de él, pues su descuidada forma de vestir y melena poco peinada le hacían un flaco favor. Pero su voz y sus historias calaron en mí hasta el punto de volver del viaje enamorada. Es curioso, me habían conquistado a través del oído. Capítulo 1. 1992. Estábamos en 1993 y ambos vivíamos en Madrid, aunque era algo que yo desconocía por aquel entonces. Tuvieron que pasar varios meses para que aquel guía turístico y yo volviéramos a vernos. El 14 de marzo de 1994, cuando el Teatro Lara reabrió sus puertas tras permanecer cerrado casi 10 años, vi a Marcos encima del escenario. Resulta que era actor. Desde luego fue una gran sorpresa para mí. La obra era la versión de Alfonso Paso de Enseñar a un sinvergüenza. Debo reconocer que le noté algo nervioso al darse cuenta de mi presencia, pues estaba sentada en primera fila. Yo sonreía y una parte de mi cabeza recordaba la historia del murciélago. Su voz erizaba mi piel. Tenía un timbre tan agradable que no quería dejar de escucharlo. Me consideraba una persona vergonzosa, pero tomé la decisión de saludarle. La obra concluyó y me acerqué al camerino. La poca o nula seguridad de su alrededor me permitió incluso entrar sin la más mínima preocupación.
Abrí la puerta y vi a Marcos secándose el sudor de la frente mirando al espejo. Ambos nos miramos y nos reímos. Acordamos cenar para hablar de la obra y de cómo un guía turístico en Valencia terminaba siendo actor en Madrid en cuestión de pocos meses. Así comenzó nuestra historia de amor. Marcos era actor de teatro, doblador de películas y guía turístico en época de vacas flacas. A veces hacía grabaciones publicitarias. De hecho, se le podía escuchar en la estación de metro Cuatro Caminos, que desde 1992 reproducía un mensaje breve grabado por él. Estimados viajeros, Fueron los mejores años de mi vida. les rogamos que no crucen la línea hasta que el metro haya efectuado su parada. Es cierto que nos conocimos algo mayores. De hecho, yo estaba ya acostumbrada a vivir sola y me sacaba un poco de mis planes, pero bueno, fue realmente un cambio para mejor, pues Marcos sacaba lo mejor de mí. Mi madre siempre me decía que cuando una persona saca algo bueno de ti, si provoca ese cambio, por pequeño que sea, es que vas por el buen camino. Él siempre había querido casarse y yo era reacia a ello. Así pasamos varios años en aquel tira y afloja, hasta que al final, en 2003, terminé diciendo el sí quiero en el altar. Poco después nos jubilamos y nos buscamos una pequeña casa alejada de la ciudad que pudiéramos costear con nuestros ahorros. A los dos nos gustaba la tranquilidad. Allí vivimos hasta que en el año 2007 Marcos terminó por sufrir un infarto del que no logró salir. Los últimos años aquejaba distintos problemas cardiovasculares y aunque la ambulancia llegó muy pronto, los médicos no pudieron hacer nada para salvar su vida. Marcos se había ido demasiado pronto. Apenas habíamos estado juntos 13 años. Teníamos muchos planes y ahora la vida nos los había truncado. Estaba profundamente triste y me sentía más sola que nunca. Las 4 paredes de mi casa me recordaban su voz a pesar de estar en silencio. La casa dejó de ser mi hogar y decidí venderla para acercarme de nuevo a la ciudad, a ver si así sentía la compañía de las personas. Pasaron los días, semanas, meses, y mi duelo no cesaba. Llovía en la calle y hacía frío. Yo deambulaba sin un rumbo fijo, pues nadie me esperaba. Miraba al suelo para no tropezarme y mi brazo se golpeó contra una farola. Al levantar la vista, víctima de mi propia torpeza, vi el letrero de una estación de metro, casualmente la de Cuatro Caminos. Pensé, es justo la parada en la que Marcos daba instrucciones cada hora a través de la megafonía. Decidí entrar y sentarme a ver cuántos metros pasaban hasta que el reloj llegara a 0. Estaba mojada, cansada, pero por primera vez en mucho tiempo tenía ganas de algo. Estimados viajeros, les rogamos que no crucen la línea hasta que el metro haya efectuado su parada. Por su seguridad, dejen salir a los pasajeros antes de entrar. Muchas gracias. No sabría describir con palabras lo que sentí al volver a escuchar su voz de nuevo. Fue como si estuviera a mi lado sentado, susurrando aquellas palabras a mi oído. Me hizo llorar, pero no eran lágrimas amargas. Lloraba por sentir cerca a mi querido Marcos. Decidí quedarme un par de horas más para volver a escuchar aquel mensaje. Estimados viajeros, Poco tardé en tener una rutina diaria para visitar la estación de Cuatro Caminos. Iba por las mañanas junto a un café a las 9 en punto y con el periódico. Mientras lo leía, escuchaba hasta en 3 ocasiones el mensaje de Marcos. Luego daba un paseo y me iba a casa para hacer la comida y limpiar la casa. Por la tarde iba a una librería de segunda mano y escogía el libro que devoraría en cuestión de pocos días. Volvía a la estación de Cuatro Caminos y pasaba allí la tarde. Era pues como estar en el comedor junto a Marcos, cada uno leyendo su propia historia.
pero estando juntos. Pasaron los meses y aunque mi rutina podía resultar extraña, era lo más cerca que podía estar de ser feliz. Pero un buen día, en una de mis visitas a la estación, escuché otra voz cuando el reloj marcó en punto. Estimados viajeros, les rogamos que no crucen la línea hasta que el metro haya efectuado su parada. Por su seguridad, dejen salir a los pasajeros antes de entrar. Muchas gracias. No era ni siquiera una persona. Habían sustituido a mi difunto marido por un robot. Estaba realmente indignada. Estuve quieta un buen rato, cabreada por sentirme de nuevo sola. Una vez me tranquilicé, me dirigí al puesto de atención al cliente para que me pudieran explicar el motivo de aquel cambio. La voz de mi marido era la voz más bonita del mundo. Y encima el mensaje era exactamente igual, decía lo mismo. La persona que estaba junto al mostrador era una chica joven que parecía descontenta. Se notaba que no le gustaba el trabajo que realizaba y la atención al cliente no era su punto fuerte. Pero yo me dispuse a contar mi historia. Igual me excedí contando hasta cómo nos conocimos Marcos y yo, pero conforme avanzaba la historia, veía cómo la cara de aquella chica cambiaba. Y poco a poco sus ojos se iban iluminando. Al terminar, las dos compartimos la indignación por aquel cambio en la megafonía de la estación. Juntas, rellenamos un formulario para reclamar a la empresa pública y me dijo que haría todo lo posible para que mi rutina volviera a ser la de antes. Le di las gracias y me marché de Cuatro Caminos. Pasaron cerca de 2 semanas, 12 días en los que pensé que no me harían caso, pero para mi sorpresa, recibí una carta con el sello de Metro Madrid. Contenía un CD con la grabación de mi querido Marcos, un par de fotos del día de la grabación y una nota de agradecimiento por contar aquella bonita historia a su joven empleada. Me comunicaron que la voz de mi marido volvería a sonar en la estación cada hora y que, por favor, les perdonara por cometer el gran error de sustituir la grabación. Estaba tan emocionada que casi salgo a la calle en pijama para dirigirme a la estación. Yo, su voz y aquella estación no necesitaba nada más. Gracias, Marcos. Que tu voz siga conquistando el mundo como lo hizo conmigo. Historia basada en hechos reales. Un homenaje a la británica Margaret McCallum y a su esposo Oswald Lawrence, cuya voz aún puede escucharse en la estación Embankment de Londres. A día de hoy, Marcos sigue sonando en la estación de Cuatro Caminos cada hora. Seguramente veas una señora leyendo el periódico con el café o un libro de segunda mano. Porque el amor es eterno cuando es verdadero. Síguenos en Twitter, Facebook, Instagram o TikTok para no perderte ninguna novedad.